Bien, entonces el problema que me consultaron era este. Es un problema que se tomó en un final, hace poquito. Em, es un anillo que le falta un pedazo acá, le falta la cuarta parte, son 3/4 de circunferencia de un conductor, ¿m? ¿Está bien? Que está girando en un plano donde perpendicular a ese plano tengo el campo magnético. Omega es la velocidad angular de giro. Una cosa hay que tener cuidado, el eje de giro es el punto E, acá abajo. O sea, no gira respecto del centro, gira respecto de este punto acá. Eso es importante porque si no, cuando yo lo miré, pensé que giraba respecto al centro, digo, no puede ser, el resultado daría 0, pero no, no da 0 porque gira respecto de esto. Hay que leer cuidadosamente el enunciado, hay que tener cuidado porque esos enunciados, uno se saltea una cosa y puede interpretar mal el problema, ¿no? ¿Se entiende? O sea, yo tengo un eje que pasa por el punto E, y todo este pedazo de conductor gira alrededor de ese punto, ¿no? ¿Está bien? Entonces lo que me piden es calcular la diferencia de potencial en módulo entre el punto D y el punto E, o sea, entre el eje de giro y este punto que está acá, ¿m? Y además indicar cuál de los dos puntos tiene mayor potencial. Yo lo voy a hacer de dos maneras. Primero, vamos a plantearlo de la manera, digamos, como trabajamos cuando les expliqué para un conductor de forma arbitraria, ¿no? Teniendo en cuenta que la fuerza magnética sobre las cargas del conductor genera una FEM inducida, ¿no? ¿Está bien? Primero voy a hacer todo ese desarrollo y después les voy a mostrar que se puede hacer de una manera muy sencilla y que es más, es casi lo mismo que uno de los problemas de la guía. Lo que pasa es que uno tiene que darse cuenta de eso. Vamos a mirar un poquito primero cómo lo plantearíamos. Primero lo que hicimos fue escribir la dirección del campo magnético, que es entrante, la dirección de la velocidad angular, que como gira en sentido antihorario es saliente. Acá tengo los datos numéricos que venían en el problema para chequear que la respuesta esté bien después. Y bueno, en primer lugar, ¿se acuerdan qué pasaba? Cuando yo tengo un conductor que se mueve en un campo magnético, hay una fuerza magnética que se actúa sobre cada carguita que esté dentro del conductor, ¿no? Que vale la fórmula de Q por B vector B. Ahora bien, si yo considero divido por la carga, tengo la fuerza por unidad de carga. Esa fuerza por unidad de carga es la FEM inducida por unidad de longitud. ¿Está bien? O sea, la fuerza magnética sobre el conductor induce una fuerza electromotriz que por unidad de longitud, digamos, vale la fuerza magnética sobre la carga dividido la carga. ¿Está bien? Esto tendría unidades de Newton sobre Coulomb, ¿no? Esto es la FEM por unidad de longitud. En realidad hay que integrarla para obtener la FEM, ¿no? Que va a dar en volt. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa? Recordemos que cuando yo tengo un conductor abierto, por el cual no circula corriente, porque está abierto, si se me genera una FEM inducida en una dirección, eh, digamos, eso se va a reacomodar las cargas en el conductor, y recuerden que lo que tiene que pasar es que, como no hay circulación de corriente, el campo electrostático que aparece debido a la redistribución de carga tiene que equilibrar a la fuerza magnética, a la FEM. Es decir, si la FEM va para un lado, el campo eléctrico va para el otro lado, ¿no? ¿Está bien? Porque, digamos, por ejemplo, si yo tuviera una FEM que mandara las cargas para el lado derecho, bueno, una vez que las cargas se distribuyeron, las positivas, me quedarían más cargas positivas del lado derecho que del lado izquierdo. Entonces el campo eléctrico generado por esa distribución de carga va en contra de la FEM, ¿no? Eso se debe a que justamente no hay corriente eléctrica. Entonces hay que tener cuidado, eso lo vimos la otra vez, está explicado en la parte donde vimos eso, pero, ¿cómo calcularíamos entonces la diferencia de potencial? La diferencia de potencial se debe al campo electrostático producido por las cargas que fueron redistribuidas debido a la FEM. Entonces, ¿cuál es la fórmula de la diferencia de potencial? Es menos la integral del campo eléctrico, ¿no es cierto? ¿Está bien? O sea, BD menos BE sería menos la integral entre D y E del campo. Ese campo es menos esto. ¿Está bien? Porque esta es la FEM inducida. El campo eléctrico tiene signo contrario. Esto lo vimos cuando vimos este tema, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer el detalle de cuánto vale esto. En primer lugar, esto gira con velocidad angular omega. Entonces la velocidad de un punto cualquiera de esta circunferencia se puede escribir como omega por r, omega vector r, donde r es la distancia
del punto a el eje de rotación, que es el punto E, ¿no? Cualquier punto que yo considere tiene un cierto radio vector partiendo de, bueno, si hago el producto vectorial de omega por r, me da la velocidad. Bueno, como el omega lo teníamos como omega k versor, y el r es, acá bueno, el r es un r por r versor, ¿no es cierto? Entonces, cuando hago el producto vectorial, me va a quedar k, producto vectorial r, ¿m? Pero k por r es, es phi versor, ¿m? ¿Está bien? O sea, la dirección de las coordenadas polares, ¿no? ¿Está bien? Ahí tenemos entonces omega r phi versor sería la dirección de la velocidad. Phi versor, recuerden que sería un vector de módulo 1 que forma 90 grados con el radio vector, ¿no? ¿Está bien? O sea, por ejemplo, el del punto E sería un vector así, ¿no? ¿Está bien? El punto D así. Y en todos los demás puntos lo mismo. Bueno, hacemos el producto vectorial, ¿no? B por B. Bueno, entonces tengo la velocidad, que es omega r phi versor, producto vectorial, el campo magnético, que es menos B por K versor, hago esta cuentita, phi por K me da R, ¿no? ¿Está bien? Eh, phi por K me da R, sí, está bien. Y con este menos que estaba acá, que es lo que es el menos que queda ahí adentro, ¿no? Así que me queda menos omega RB por R versor. Muy bien. Entonces, eso es lo que quedó acá adentro. Ahora, fíjense que hay que cambiarle el signo. ¿Mm? Si le cambio el signo, este menos ya no está más. Lo que me queda es este menos que está acá afuera, ¿no? Que eso quedó. Saqué fuera de la integral el omega y el b, que son constantes, y me queda esto, ¿ven? El r por r versor, producto escalar, el diferencial de longitud, ¿no? El diferencial de desplazamiento. ¿Qué es el diferencial de desplazamiento en coordenadas polares? Es el de r por r versor más r de phi versor. Bueno, pero ¿qué pasa? Acá hice el producto escalar con la dirección radial. Entonces esto es diferencial de r directamente. O sea, esto es el diferencial de la coordenada radial. ¿Mm? O sea, que esta diferencia de potencial da menos omega b por la integral entre i y d de r diferencial r. Bueno, esto me da r cuadrado sobre 2, ¿no? Hay un 2 que sale, y lo evalúo entre d y e. O sea que esto es menos omega por b sobre 2 por el rd al cuadrado menos el rd al cuadrado. Pero recordemos que E es el centro de giro, o sea que tiene radio cero. Por lo tanto, acá me queda directamente menos omega por campo magnético por el RD al cuadrado dividido 2. Bueno, ¿cuánto vale el R de D? Es la distancia que hay entre E y D. Fíjense que esto vale R, esto vale R, por lo tanto, la hipotenusa de este triángulo, el rectángulo de dos lados iguales, ¿no? Es un un triángulo isósceles, digamos, vale raíz de 2 por R, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Porque si esto es R, esto es R, por Pitágoras, esto es raíz de 2 por R, ¿sí? Entonces, el R de D vale el raíz cuadrada de 2 por R, por lo tanto, RD al cuadrado, que es lo que quedó acá, es 2R cuadrado. ¿Mm? Con el 2 que está dividiendo se me va a ir, ¿Mm? Y lo que me queda es menos omega por B por R cuadrado. ¿Mm? Hago la cuentita, pongo el omega, pongo el R al cuadrado en metros, acá lo pasé todo, ¿no? Metros, segundos, y esto estaba en militesla, lo pasé a Tesla, ¿no? Puse 0,111 Tesla. Hago la cuenta y eso me da menos 1,203 volt, casi menos 1,2 volt, digamos, ¿no? Eh, el signo menos implica que, ¿esto qué es? BD menos BE. Esto implica que el potencial en D es menor que en E, o sea que el potencial en E es mayor que en D. Esto pasaba siempre. El potencial en el punto de giro siempre más alto que en cualquier otro que está más lejos, ¿no? Ahora miren, fíjense que al final el resultado que quedó, después de hacer toda esta cuenta, el resultado que quedó tiene que ver con la posición del punto D y la posición del punto E nada más. No depende de la forma que tiene esto. Y está bien que no dependa de la forma, porque es una diferencia de potencial. La diferencia de potencial entre dos puntos no depende del camino. Si yo acá hubiera tenido un conductor con otra forma cualquiera, por ejemplo, miren, acá lo dibujé. Ven que digo, el problema es equivalente al de la barra que gira, que es el problema 8 de la guía de la inducción de Faraday. En este caso sería una barra de longitud raíz de 2 por R, que sería esto que dibujé en verde acá, ¿ven? Entonces esta barra, imagínense que usted gira así, de esta manera, y vuelvo a tener el problema 8. La única diferencia es que la distancia esta, en vez de valer L, digamos, vale raíz cuadrada de 2 por R. No importa la forma que tenga el conductor, porque la diferencia de potencial no depende del camino. O sea que es lo mismo tomar una 3/4 de circunferencia que tomar un segmento rectilíneo que vaya del punto E al punto D.
Y esto vuelve a ser el problema de la barra, o sea que uno podría haberse dado cuenta de esto de entrada, sin necesidad de hacer todo esto. Igual se puede hacer, pero ¿se acuerdan que el de la barra lo hicimos de otra manera? Esperen que se lo voy a compartir, la pizarra esa la teníamos acá, el problema 8. Cuando lo hicimos usando este truquito de considerar una superficie que se va ampliando a medida que la barra va girando. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que elegimos un sentido de giro? ¿No? Pusimos el campo a la dirección de la normal, calculamos el flujo, y después hicimos menos la derivada del flujo respecto del tiempo, y obteníamos esto. Eso era, la FEM inducida era menos un medio de B por omega por L al cuadrado. ¿Está bien? ¿Sí? Es decir, el potencial en el punto P es mayor que en el punto Q porque la FEM está puesta así, ¿no? Recuerden que el campo electrostático va en contra. El campo electrostático va de P a Q, digamos, ¿no? ¿Está bien? La FEM va para el otro lado. Es la que genera la diferencia de potencial, justamente. Bueno, esto podríamos haberlo hecho igual. O sea, podemos decir, este problema que nos dieron es equivalente al problema de la barra. ¿Está bien? O sea, si uno piensa esto, ya directamente no hace falta que uno tenga en cuenta la forma y nada, simplemente puede tomarlo así y después lo hace como quiere. También el de la barra se podía hacer de esta manera. De las dos formas se puede hacer. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que habíamos visto en un caso para un conductor que se trasladaba, ¿no? Yo había mostrado la forma general. Bueno, esto mismo se puede hacer para un conductor que gira, que es lo que acabamos de hacer acá. Cuando un conductor gira, entonces lo que uno obtiene es básicamente esto, que la diferencia de potencial se puede escribir siempre como menos la velocidad angular por el campo dividido 2 por la diferencia de los radios al cuadrado entre un punto final y el inicial, digamos, ¿no? ¿Está bien? Esto vale siempre que uno tenga un conductor que está girando y uno tenga que calcular la diferencia de potencial entre dos puntos, girando en un plano perpendicular al campo magnético, ¿se entiende, no? ¿Está bien? Independientemente de la forma que tenga esta circunferencia, esta curva. Yo podría haber hecho cualquier otra forma. Si me hubieran hecho una cosa así, por ejemplo, que venga así también, o cualquier otra forma que tenga, con tal de que empiece en E y termine en D, el resultado no cambia. Esa diferencia de potencial es lo mismo. Si uno considera el segmento recto que va de E a D, reobtenemos el problema 8 de la guía de la inducción de Faraday. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entendió esto? O sea, siempre que les aparezca este tipo de problema, Sí, o bien les profe, aparece un conductor que se ahí traslada, o bien les aparece un conductor entendí, que gracias. gira. ¿Mm? En los dos casos se puede llevar a problemas como los que hicimos en la guía. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, ¿qué más? ¿Tenemos alguna otra pregunta? Bueno, para el campo del solenoide infinito, recordemos que, bueno, esto lo habíamos hecho acá por Ampère, pero primero lo hicimos por Biot-Savart y después lo hicimos por Ampère. El campo del solenoide infinito es mu0 por n por i, donde n es la densidad de espiras, ¿no? ¿Está bien? Del solenoide, nada más. Ahora, si tengo adentro del solenoide una bobina, por ejemplo, acá tengo el campo, si adentro del solenoide pongo una bobina, bueno, en ese caso, para calcular el flujo, sí tenés en cuenta el número de espiras de la bobina, si querés calcular el flujo, pero para el campo magnético no. El campo es el campo del solenoide, mu0 por n por i, donde n minúscula es el número de espiras por unidad de longitud del solenoide. Ahora, si querés calcular el flujo, entonces ahí sí, para calcular el flujo vas a tener que multiplicar por la superficie de la espira y por el número de espiras que tengas en la bobina. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Sí, porque hice un ejercicio así y no me daba y tenía que multiplicar el área y el número de espiras de la bobina y no entendía por qué. Eso para Pero ahí ya calcular el entendí. flujo, Sí, porque para estás calcular el calculando el flujo. flujo del campo a través de la bobina. Entonces, ahí tenés el campo del solenoide que lo tenés que multiplicar por el área de la bobina y por el número de espiras, porque en realidad el área de la bobina no es el de una espira, es el de n espiras. Entonces, bueno, tenés que multiplicarlo, ahí sí, para el flujo. Pero el campo magnético, no, el campo magnético depende del número de espiras del solenoide, no de la bobina. Ok, perfecto, gracias, profe. No, de nada. Bueno, acá tenemos unos ejemplos que son problemas. El primero es este que está acá, es un problema de ley de inducción de Faraday. Y el segundo es de magnetostática.
El primero dice, por un alambre recto e infinito que se halla en el eje de revolución de una bobina plana de 10 espiras circulares de 0,5 metros de radio, circula una corriente de intensidad I1 de T igual a 10 seno de 100 pi segundo 0-1 por T en miliamper, ¿no? El coeficiente de autoinducción de la bobina es L igual a 3 milihenry. Por ella circula una corriente eléctrica de intensidad I2 de T, que es todo esto, 50 miliamperes por seno de todo esto. Halle el valor de la FEM inducida en la bobina en función del tiempo. Vamos a empezar por ese. Acá tenemos la pizarra. Bueno, mire, la situación geométrica es esta. Lo que yo tengo es un alambre infinito, recto, y una bobina que está compuesta por 10 espiras circulares, que está ubicada de esta manera, porque me dicen que el alambre está en el eje de revolución de la bobina. Entonces acá tenemos la corriente I1 de T que circula por el conductor, la corriente I2 de T que circula por la bobina. Tengo el radio, tengo un montón de datos, ¿no? Tengo las corrientes, etc. Me piden la FEM inducida en la bobina. Bueno, ¿cómo es la FEM inducida? Recuerden que cuando yo tengo más de un conductor, la FEM inducida depende primero de la corriente que circula en el propio conductor, que a través de el coeficiente de autoinducción, o sea, la FEM inducida debida a la propia corriente variable que circula por la bobina, es menos L, menos el coeficiente de autoinducción, por la derivada de la corriente respecto del tiempo. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que esto es una manera de escribir la ley de Faraday usando los coeficientes de inducción? ¿Sí? Bien, pero también resulta que tengo el otro circuito, entonces tengo el coeficiente de inducción mutua, menos m por la derivada de la corriente I1, que es la que circula por el otro conductor, respecto de t. O sea, en principio la expresión es esta. Si yo tengo dos conductores y tengo que calcular la FEM inducida en uno de ellos, tengo que tener en cuenta el coeficiente de autoinducción y el coeficiente de inducción mutua con el otro. Muy bien, ahora el de autoinducción es un dato del problema. Acá lo tenemos, vale 3 milihenry. Ahora, ¿qué pasa con el coeficiente de inducción mutua? Bueno, veamos, ¿qué pasaba con esto? ¿Cómo es el campo de un cable infinito? El campo de un cable infinito, recuerden que las líneas de campo eran circunferencias perpendiculares, que están en planos perpendiculares al alambre, o sea, que las líneas de campo son paralelas al plano de las espiras. Entonces, ¿qué pasa? El campo magnético generado por el conductor no genera ningún flujo neto sobre las espiras. El flujo concatenado por las espiras vale cero, porque para eso las líneas de campo tendrían que atravesar la superficie de la espira. Y eso, si la espira está en el plano perpendicular al conductor, como está ubicada acá, eso no ocurre, porque las líneas de campo son circunferencias que están en el mismo plano que la circunferencia de las espiras. No atraviesan la superficie que se apoya sobre ellas. ¿Se entiende eso? Entonces, el coeficiente de inducción de inducción mutua, perdón, va a ser cero. Porque como no hay flujo concatenado por la espira del campo producido por el conductor, el coeficiente de inducción mutua tiene que valer cero. O sea que directamente lo único que tengo que hacer es calcular la FEM inducida debido a la corriente que circula por la propia espira, que tengo todos los datos. Todos los demás datos que tengo no sirven para nada. El número de espiras, el radio, todo esto no me sirve de nada porque no lo voy a usar, porque efectivamente esto sirve si yo quisiera geométricamente calcular el flujo concatenado, ¿no? Pero bueno, en este caso vale cero. Entonces, ahí lo tenemos. Esto es, bueno, se supone que el de la bobina es 3 milihenry, ¿no? Creo que sí, que dice el total, ¿no? A ver, de la bobina, dice, no sé si es el de bobina o el de una espira, creo que es el de la bobina. Sí, de la bobina, 3 milihenry. O sea que tampoco importa el número de espiras, no es que tengo que multiplicar por el número de espiras, ¿eh? ¿Está bien? Porque ya está tenido en cuenta, este es el L de la bobina. Entonces, bueno, ya está, es hacer la cuentita esta, tengo que hacer menos 3 milihenry por la derivada respecto del tiempo de la corriente, que son estos 50 miliamperes que aparecen acá. Cuando derivo el seno me da un coseno y sale el 120 segundos a la menos 1, sale afuera. ¿Está bien? Bueno, hago toda esa cuentita. Esto va a dar, si hago la cuenta, esto me va a dar en microvolt, porque es milihenry por miliampere. Pero bueno, como da un número grande, yo lo pasé a milivolt, ¿no? Da 56.000 y pico de microvolt, ¿no? Pero bueno, lo paso a milivolt. Eso, y bueno, esto queda igual. Ahí tengo la expresión de la FEM inducida en la bobina en función del tiempo, que está inducida únicamente por la corriente que circula. Es decir, ustedes imaginen que acá tengo, digamos, un generador de tensión alterna que me genera esta corriente en la bobina. Bueno, la bobina misma, como tiene autoinducción,
le va a agregar al generador de tensión alterna una tensión de este tipo. ¿Está bien? ¿Sí? Que es la inducida. Y eso es todo. Este problema está hecho, digamos, justamente para que uno razone que el coeficiente M vale cero. ¿Se entendió eso? ¿Se entendió por qué vale cero el coeficiente? Sí, ¿Sí? sí, profe, se entendió. Ok. Bueno, ahora miremos el otro. El otro es más conceptual todavía. Miremos el otro problema que parece complicadísimo, pero no lo es. Miren, acá nos dan este dispositivo, ¿ven? Tengo un conductor que viene así, gira acá, hace una especie de bobina, vuelve a subir, hace una bobina para el otro lado y sigue. ¿Está bien? Tiene un radio, otro radio, una altura entre las dos, bueno, etcétera. ¿Está bien? Esto se ve, esta figura la sacaron de alguna cosa, de otro problema para mí, porque si no, no tendría sentido que dibujaran todo esto, pero lo sacaron de alguna otra cosa, pero está bien el enunciado. Miren lo que dice. La velocidad de una partícula en el instante t igual a cero, cuando pasa por el origen de coordenadas, o sea, por acá, ¿ven? Este punto que es el centro de la espira más grande, es el origen de coordenadas, vale, y acá me dan la velocidad. 4 por I versor, se entiende, más 2 por J versor, más 0 por K versor, en metros sobre segundo. O sea, es una velocidad, digamos, que está en el plano XY, ¿no? Tiene una componente 4 metros sobre segundo en X, 2 metros sobre segundo en Y. La partícula tiene una carga de 22 microcoulomb, y una masa de 11 por 10 a la menos 3 kilogramos. O sea, 11 gramos. Pregunta, ¿qué energía cinética tiene a los 7 segundos de haber pasado por el origen? Y aclaran, no existe campo eléctrico en la región. Y me dan como datos, ¿qué me dan como datos acá? No sé qué es esto. Bueno, R1, R2, H es el coeficiente H es, perdón, es la distancia esta, y acá no sé qué es esto. Ah, no, quisieron poner Es 2 la amperes. corriente. Hicieron poner 2 amperes y les quedó eso, ahí está, ahí queda mejor. Bien, bueno, miren, a ver, uno mira esto y dice que me tengo que poner a calcular a ver cuánto vale el campo de todo esto, porque fíjense que encima la partícula está moviéndose cruzada, ¿no? En el plano XY. Pero fíjense lo que dice, no hay campo eléctrico. Ahora, recuerden, ¿qué sabemos de la fuerza magnética sobre cargas, sobre partículas? Eso es lo que vimos al principio de magnetostática. La fuerza magnética siempre es perpendicular a la velocidad, en todo instante, ¿no? Porque es Q por B vector B, ¿no? ¿Está bien? Es perpendicular. Por lo tanto, no realiza trabajo neto sobre la partícula. Y si no realiza trabajo neto, no puede cambiar la energía cinética. O sea que la energía cinética a los 7 segundos, a los 24 segundos, a los 2000 segundos después, vale lo mismo que valía inicialmente. Lo único que yo tengo que hacer es calcular el módulo al cuadrado de la velocidad, multiplicarla por la masa y dividirlo por 2, y ahí tengo la energía cinética. Esa es la respuesta del problema. Y no importa la forma que tenga el circuito. Yo podría haber hecho un circuito más complicado que este, y la respuesta sería la misma. ¿Está bien? Esto es porque la energía, la fuerza magnética sobre una partícula puntual no realiza trabajo, porque siempre la fuerza magnética es perpendicular a la velocidad. Por lo tanto, la energía cinética no puede cambiar. Cambia la dirección de la velocidad. Eso sí va a cambiar de manera complicada, porque esto hace un campo medio raro acá, ¿no? Pero no importa cómo cambie, qué trayectoria haga la partícula. Lo que yo sé es que la velocidad en módulo va a ser siempre la misma. El módulo de la velocidad se va a conservar. Porque si la única fuerza que actúa es la magnética, no hay trabajo realizado sobre la partícula y por lo tanto no hay variación de energía cinética. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, ahí entendí, profe. Ok, Gracias. no, de nada. ¿Tienen más preguntas, chicos? Yo tenía una pregunta sobre corriente alterna. Sobre corriente alterna, sí, decime. ¿De Sí, la de la guía? guía del ejercicio 4. Sí. Ejercicio 4. Espera que ponemos en pantalla la guía de alterna. El ejercicio 4. Dice, el diagrama de fase de la figura corresponde a un circuito de corriente alterna de solo dos elementos pasivos. Disipa 40 watts a 50 Hz. Calcula el valor de estos elementos. Bien, ¿cuál es tu pregunta? No, que básicamente no conseguí que me dieran bien los números. No sé Vamos a si es que analizar un estoy poquito. interpretando Me mal. dice
fíjense el diagrama que está acá, ¿lo ven ahí bien? Acá lo vamos a agrandar. Fíjense que acá me dibujan acá la tensión y acá la corriente. ¿Está bien? Acá se ve que la corriente está adelantando respecto de la tensión. Si ustedes lo ponen, ¿se acuerdan como lo dibujamos nosotros, que ponemos siempre la corriente sobre el eje real? Si ustedes giran esto para que la corriente quede en el eje real, la tensión les va a quedar del lado de abajo, le va a quedar en el cuarto cuadrante. Eso significa que la reactancia es negativa, o sea, que el circuito es capacitivo. Si me dice que es un circuito que tiene dos elementos nada más, dos elementos pasivos, bueno, entonces, evidentemente tengo que tener, primero, no puede ser un inductor y un capacitor, porque si fuera un inductor y un capacitor sin resistencia, la corriente y la tensión desfasarían 90 grados. Y esto no está desfasado a 90 grados. O sea que resistencia tiene que haber. Y por otro lado, como la parte, digamos, de la impedancia es negativa, ¿no? La parte imaginaria, o sea, la reactancia es negativa, eso quiere decir que es un capacitor. O sea que empezamos por ahí, tenemos un capacitor y tenemos un inductor. Entonces, bueno, ahí después calculamos, ¿no? Si quiere lo vemos. A ver, vamos a la pizarra. Tenemos 2 amperes y 80 volts. A ver, vamos a la pizarra. Acá el problema 4, el problema de alterna 4. El esquemita, vamos a dibujarlo acá, pero lo voy a dibujar como lo dibujamos nosotros, es decir, poniendo sobre el eje real entonces, acá tendríamos la corriente y la tensión que me queda por acá. ¿Está bien? Entonces, esto es la corriente compleja. Esto es la tensión compleja. Le voy a poner una E para no andar cambiando la letra. Bien, ¿qué es lo que dice el ejercicio? Dice que esto vale 2 amperes, esto 80 volts, el I0 y el E0 me dan, o sea, las tensiones de pico. 2 amperes y 80 volts. Entonces vamos a poner así, I0 igual 2 amperes. Y acá el E0 igual 80 volts. Bien, es un circuito capacitivo, ¿no? ¿Ven? Tiene que ser capacitivo, entonces dijimos, es capacitivo porque la reactancia es negativa. ¿Está bien? O sea, la parte imaginaria de la impedancia, porque recuerden que la impedancia tiene la dirección, si yo pongo la corriente en el eje real, la impedancia me queda en la dirección de la tensión siempre, ¿no? ¿Está bien? Bien. Bueno, fíjense que yo de acá puedo calcular el módulo de la impedancia, que es E0 dividido I0. ¿Está bien? Bueno, esto me da 80 dividido 2, 40 ohm. Bien. Bueno, ¿qué otra cosa me dice el ejercicio? Me dicen que, vamos a volver al enunciado, me dicen que disipa 40 watts a 50 Hz. Bueno. O sea, me dicen que la potencia activa es P igual a 40 watts. Y me dicen además que la frecuencia del circuito es 50 Hz. Esos son todos los datos que tengo. Bueno, entonces, si es capacitivo y hay solo dos elementos, es decir, tiene que haber un capacitor y una resistencia. Yo tengo que calcular cuánto valen. ¿Está bien? Bueno, miren, ahora bien, la resistencia la podemos calcular inmediatamente, porque si me dan la potencia activa, recordemos que la potencia activa yo la puedo expresar como el I eficaz al cuadrado
multiplicado por la resistencia, o lo que es lo mismo, como 1/2 de la corriente de pico por la resistencia, recuerden, al cuadrado, perdón, ¿no? Esto al cuadrado. Recuerden que la I eficaz es I0 sobre res de 2, ¿no? Cuando elevo al cuadrado. Entonces fíjense que yo de acá tengo todo, porque tengo el dato de I0, tengo el dato de la potencia. ¿Está bien? De acá sale entonces el valor de la resistencia. La resistencia tiene que valer 2 veces la potencia dividido el I0 al cuadrado. Bueno, o sea que serían 80 watts dividido, bueno, I0 era, esto me daría 4, ¿no? 4 amperes cuadrado. Bueno, esto va a dar en ohms, obviamente, ¿no es cierto? Esto va a dar 20, ¿no? ¿Está bien? 80 dividido 4, 20. 20 ohms. Ahí tendríamos el valor de la resistencia. ¿Sí? Fíjense que vamos a la guía. Ahí está, ¿no? La resistencia vale 20 ohms. Ahora vamos a ver cuánto vale el capacitor. Para eso lo que tengo que saber es cuánto vale la reactancia. ¿Está bien? Bueno, miren, ¿cómo puedo hacerlo eso? Bueno, fíjense que recuerden ustedes que el módulo de la impedancia al cuadrado es la resistencia al cuadrado más la reactancia al cuadrado. O sea que con esto puedo calcular cuánto vale la reactancia. ¿Está bien? Es decir, la reactancia X va a ser la raíz cuadrada de R cuadrado, de Z cuadrado, perdón. Le voy a poner ya directamente Z para no andar poniendo módulos, se entiende que es el módulo. Z cuadrado menos R cuadrado, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, esto es una forma de hacerla. La otra forma es calcular el coseno de phi, ¿no? También, que lo puedo hacer con la potencia. También lo puedo hacer, es equivalente. Hay varias maneras de trabajar. La reactancia la puedo calcular por Pitágoras de esta manera. Pero también podríamos usar el coseno del ángulo. Porque recuerden que el coseno de la potencia es 1/2 de I0 por E0 por el coseno de phi. Entonces de ahí puedo calcular el coseno de phi. Y teniendo el coseno, calculo el seno. Bueno, pero también él es equivalente. Bueno, o sea que esto va a dar la raíz cuadrada de, bueno, el módulo de z al cuadrado sería 40 al cuadrado, serían 1600, ¿no es cierto? ¿Sí? Menos la resistencia al cuadrado, menos 400. ¿Está bien? O sea que sería la raíz cuadrada de 1200. Eso daría 34,64. 34,64 ohms, ¿no? Recuerden que las reactancias se miden en la misma unidad que la resistencia, ¿no? Se miden en ohms. Bien. Perdón. Bien. Entonces, una vez que tengo eso, recordemos ahora que X es 1 sobre omega por C, ¿no? Bueno, en realidad el módulo de X, ¿está bien? Esto es el módulo lo que calculé igual, pero ahora... Aclaro que esto es el módulo de X, ¿no? X en realidad es negativa, pero bueno, este es el módulo. ¿Está bien? Entonces, el módulo, porque X es menos 1 sobre omega C, ¿no? El módulo es esto, es 1 sobre omega C. Bueno, y de ahí calculo el capacitor. ¿Está bien? El capacitor, la capacidad, entonces, va a valer 1 sobre omega por X. Vamos a copiar acá. Bueno, y con eso está, ¿no? Pero el omega lo tengo, ¿no? El omega, recuerden que es 2pi, 2pi por f, ¿está bien? O sea que esto va a ser 1 dividido 2pi por 50, o sea 100pi
multiplicado por, bueno, esto, ¿no? Por 34,64. ¿Sí? Esto todo dividiendo el 1, ¿no? Vamos a ver si da correcto el resultado. Ya que llegamos acá, lo chequeamos. Entonces, esto me daría por 34,64, y hay que hacer la inversa de esto. Esto me da 92 microfaradios. A ver, vamos a ver. 92 daría esto. 92 microfaradios. Ahí me dio esto. La cuenta, vamos a ver, está bien, ¿no? A ver qué dice la guía. Justo, 92 microfaradios. Bien. Ahí está, ¿ven? Entonces ahí tenemos el equilibrio resuelto completo, ¿sí? ¿Está bien? O sea, alguno tiene que analizar primero. El diagrama nos ayuda mucho, porque nos ayuda a entender si el circuito es inductivo, capacitivo, etc. Les recomiendo siempre poner la corriente en el eje real, porque así la dirección de la tensión me da directamente la dirección que tiene el número complejo, que es la impedancia. Entonces, si tiene parte imaginaria negativa, sé que el circuito es capacitivo. Si tiene parte imaginaria positiva, sé que es inductivo. ¿Mm? ¿Está claro? ¿Se entendió esto? Sí, 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 se entendió, Ok, profe. Una pregunta, profe. sí, El cálculo de la potencia activa, sí, la ecuación de la corriente eficaz al cuadrado por R y sí. la de la corriente eficaz por el voltaje eficaz por el coseno de phi son siempre válidas. Sí, 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 son siempre válidas, sí. Vos tenés varias maneras claro, vos podés poner I eficaz por B eficaz por coseno de phi, I eficaz al cuadrado por R, bueno, con la I0 también, con la I0, o también podés poner un medio de I0 por B0 por coseno de phi, son todas equivalentes, sí. Las dos son equivalentes. Porque lo que pasa es que acá está metido el coseno de phi, porque esto, el R, es Z, fíjate vos lo siguiente, ¿no? La resistencia siempre es el módulo de la impedancia por el coseno de phi. ¿Está bien? Entonces, cuando vos haces I eficaz al cuadrado, o sea, fíjate lo que haces, ¿no? Yo escribo esto, no voy a copiar esta misma expresión acá para mostrarte que son exactamente lo mismo. Cuando haces esto, lo que te va a quedar es lo mismo que poner I eficaz al cuadrado por todo esto. Bien, pero ¿qué pasa? I eficaz por el módulo de Z es la B eficaz, ¿no? O sea, una eficaz te queda y el otro se te transforma en una B, ¿no? O sea que lo que te va a quedar acá es un I eficaz por la B eficaz por el coseno de phi. ¿Mm? Que es lo mismo, ¿ves? La misma ecuación es equivalente poner una cosa a la otra. ¿Mm? Cualquiera de las dos se puede usar. Ahí lo tenemos. ¿Sí? ¿Está bien? Está perfecto, gracias. No, de nada. Bien, ¿algo más, chicos? Bueno, acá estaban, ¿no? Los ejercicios del simulacro, ¿no? Ven que tienen uno que es de reducir las resistencias, ¿no? Porque hay que ver la resistencia equivalente de esto, por serie paralelo. Después tenemos uno de un conductor. Estos son dos ejercicios de corriente continua, ¿no? Tenemos un conductor que tiene una cierta longitud, una cierta sección, y tiene una cierta conductividad, ¿no? También, ahora dice que se establece, se le aplica una diferencia de potencia en los extremos, estableciendo una corriente I0 por el mismo. Su longitud aumenta un 22%, de forma tal que su masa, densidad, resistividad y diferencia de potencial no cambian. O sea, yo mantengo el conductor a la misma diferencia de potencial, la masa no cambia, la densidad no cambia, o sea, el volumen no cambia, quiere decir eso. Y lo que me cambia es que se estira. Bueno, pero si se estira, recuerden ustedes que se reduce también
el área, ¿no es cierto? Porque el volumen tiene que permanecer constante, ¿no? Entonces, si se aumenta L, disminuye, se aumenta en un 22% L, usted tiene que calcular qué pasa con el área, con la sección, ¿sí? Bueno, lo que hay que calcular es el nuevo valor de la corriente, la intensidad final. O sea, lo que ustedes tienen que calcular es el valor de la resistencia, cómo cambia, ¿no? Porque ustedes tienen la formulita de la resistencia, que es la longitud por la resistividad dividido la sección, ¿no? ¿Está bien? Bueno, lo tienen que volver a aplicar para el conductor estirado, ¿no? Y ver qué es lo que pasa, ¿no? Y acá tienen las diferentes posibilidades, tienen que elegir cuál es la correcta, ¿no? Después tienen, este es un transitorio, ¿no? Que se cierra la llave y el capacitor, que inicialmente estaba cargado con una carga Q0, ¿no? En el instante t igual a 0 se cierra la llave, me dicen la carga inicial del capacitor, teniendo en cuenta que hay que calcular la carga que tenía el capacitor, hay que calcular Q0, ¿no? Teniendo en cuenta que a los 11 segundos de haber cerrado la llave, la corriente vale 9 amperes. Y se sabe que R por C vale 5 segundos. Esto es la expresión de ¿se acuerdan de la carga o la descarga del capacitor? ¿No? Tienen que resolver qué es lo que pasa con el capacitor. ¿Se acuerdan que se descarga exponencialmente? ¿Está bien? Y hay un RC que aparece en la exponencial. Aparece unida a la menos t sobre el tiempo característico, y el tiempo característico es RC, le están dando esto. Bueno, con eso ustedes tienen que ver, digamos, que si me dicen que a los 11 segundos la corriente vale 9 amperes, con eso voy a poder calcular la carga inicial. ¿Está bien? Eso lo dejo para que lo planteen. Después acá tenemos dos conductores rectilíneos muy largos, paralelos entre sí. Uno es hueco y el otro es macizo. Tienen densidad uniforme J. J es la densidad de corriente, recuerden, ¿no? Amper sobre metro cuadrado, ¿ven? Sus ejes están separados a una distancia de 1,6 metros. Calcula el vector inducción magnética B en el centro del conductor macizo, acá. ¿Está bien? Bueno, me dan estos datos. Ahora, fíjense una cosa. El campo magnético en el centro del conductor macizo tiene en principio tendría dos contribuciones. Una que proviene del campo magnético producido por este, y otra que proviene del campo magnético producido por el propio conductor. Pero, ¿qué pasa con el campo magnético producido por el propio conductor? Recuerden que ustedes tienen que hacer la corriente concatenada, ¿también? Para expresar el campo adentro del conductor, tienen que hacer la corriente concatenada en una circunferencia, ¿no? Ahí adentro. Bueno, pero cuando van a ver que eso les va a dar proporcional al radio cuando lo hacen. Cuando el radio es 0, eso da 0. O sea, el campo magnético en el centro del conductor va a valer 0. ¿Está bien? Eso lo pueden verificar, ¿sí? ¿Está bien? Usando el teorema de Ampère. Esto es un problema de Ampère. Y después acá tienen que calcular el campo que genera este otro. Este no hay problema, porque fíjense que ustedes, como están calculando en un campo, en un punto externo, lo que tienen que calcular es cuál es la corriente total que circula por acá. ¿Sí? Si tienen J, lo único que tienen que hacer es multiplicar J por el área de esta corona circular, y les da la corriente. Y como está afuera, recuerden que del lado de afuera, el campo es igual que el de un conductor infinito. ¿Sabes? Lo que usted tiene que saber es cuánto va la corriente. ¿Sí? ¿Está? Entonces, ahí eso lo dejo para que lo analicen, pero les di la idea, ¿no? De qué es lo que tienen que pensar, ¿no? Tiene dos contribuciones, la del propio conductor macizo y la del conductor hueco. La del conductor macizo, si usted lo calcula en el campo dentro del conductor por amper, la corriente concatenada es proporcional al área del círculo, ¿no es cierto? Encerrado por la circunferencia de radio R. Bueno, cuando estoy en el centro, esa área vale 0, de modo tal de que ese campo les va a dar 0, en el centro. En el centro solamente, ¿no? Si yo me aparto del centro, no, pero en el centro les da 0. Y en cambio, el de este sí les va a dar una magnitud distinta de 0. Piensen en una cosa, que me dicen que los conductores tienen una dirección saliente, o sea, la corriente viene hacia nosotros. Por lo tanto, por la regla del tirabuzón, si la corriente viene hacia nosotros, las líneas de campo magnético giran en sentido antihorario. ¿Está bien? O sea que el campo magnético producido por el conductor hueco sobre este acá va para arriba. ¿Está bien? Porque la línea de campo es en una circunferencia así, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces va para arriba. Eso significa que el campo tiene que tener dirección I, ¿no? Dirección J positiva. Bueno, acá ustedes tienen distintas posibilidades, ¿ven?
¿Está bien? Y ustedes tienen que elegir cuál es la correcta. Bien, esto tiene que ver con lo que estuvimos viendo la otra vez, ¿no? Es un conductor con una forma de 5, acá dice, ¿no? Que se desplaza a una velocidad de 22 metros sobre segundo en el sentido del eje X, ¿no? Ahí tienen la velocidad, ¿ven? El campo magnético es uniforme en la dirección del eje Z negativo, y lo que hay que hallar es la diferencia de potencial entre los puntos C y A. Recuerden que esa diferencia de potencial no depende de la forma del conductor. Repasen esa parte donde hicimos ese análisis en general, ¿no? Cómo se calcula la diferencia de potencial entre dos puntos de un conductor que se traslada en un campo magnético. Es independiente de la forma que tiene el conductor. Lo único que ustedes tienen que saber es cuánto vale la posición de A y la posición de C, cuánto vale la posición relativa entre un punto y otro. Como tienen las L's acá, pueden calcularlo eso, ¿sí? Fíjense que bueno, tienen que calcular, digamos, ¿no? Fíjense que acá tienen dos L para allá y un L para allá. La diagonal de eso es el vector posición relativa. ¿Está bien? Tengan en cuenta eso, no importa la forma que tenga el conductor, no se asusten por la forma que les dan, porque no depende de esa forma, depende solo de los puntos inicial y final. Bueno, acá tienen las distintas posibilidades, tienen que elegir la correcta. Después acá tienen otro, ¿ven? Tienen una varilla que está inclinada a un ángulo alfa respecto a la dirección X y se mueve la dirección X. Tiene longitud L, tengo un campo magnético entrante a la figura, y entonces la primera pregunta esto es un problema con dos preguntas. Fíjense que el 7 es una continuación del 6. Entonces, lo que le están preguntando acá, el primer punto, es que ustedes calculen cuál es la fuerza externa necesaria para mantener la velocidad de esta varilla constante. Recuerden que eso va a ser lo contrario a la fuerza magnética. Usted tiene que calcular cuál es la fuerza magnética sobre esta varilla, y el valor, le tienen que cambiar el signo para tener la fuerza externa, ¿no? Porque si yo quiero que la velocidad sea constante, la aceleración tiene que ser cero. Entonces, la fuerza externa tiene que compensar a la fuerza magnética. O sea que de eso trata el problema. Bueno, eso lo dejo para que lo piensen. Acá tienen las distintas expresiones, tienen que elegir cuál es la correcta. Después tengo en la misma situación, asumiendo que la varilla forma parte de un circuito que tiene una resistencia total de 23 ohms, dice, calcule el valor de la potencia disipada en dicho circuito. Bueno, para eso, ¿qué van a tener que hacer? Van a tener que calcular la femi-inducida, ¿está bien? En la varilla. Esa femi-inducida, bueno, va a generar una corriente inducida porque tiene una resistencia, y con eso van a calcular la potencia, como I cuadrado por R, ¿no? La potencia disipada. Bueno, eso tienen que hacer la cuentita y ver cuál de todas estas es correcta. Y tengo este último, que es el de alterna, ¿ven? Tengo un RLC, donde originalmente la llave está en la posición 1, o sea, están conectados los tres elementos, y dice que se encuentra en resonancia. O sea, inicialmente se encuentra en resonancia el circuito. O sea, eso significa que la reactancia total vale 0, ¿no? La reactancia del capacitor es igual y signo contrario que la del inductor. Entonces dice que después pasamos la llave a la posición 2. Fíjense qué pasa cuando pasamos la llave a la posición 2. El inductor queda desconectado. Lo que queda es el RC nada más, ¿no? Porque quedaría esto acá, y acá vendría por acá y volvería acá. Esta parte quedó desconectada. O sea, al pasar la llave a la posición 2 me queda un RC solamente. Desaparece la L. Entonces me preguntan la intensidad eficaz de la corriente cuando la llave pasa a la posición 2. O sea, con el RC, ¿cuánto va la intensidad? Fíjense que tengo como datos la tensión eficaz de la fuente, el valor del capacitor, el valor del inductor y el valor de la resistencia. Bueno, eso lo pueden pensar y hacerlo, ¿sí? Ya más o menos les di algunas indicaciones para que puedan encararlo, ¿sí? Para que no se asusten, sobre todo con el problema 4 y el problema 5, ¿no? El 5 es lo que vimos, no se asusten con la forma, porque lo que importa es la diferencia, el vector posición relativa entre los puntos extremos. Y acá tengan en cuenta que del lado de afuera del conductor hueco, lo que me interesa el campo es como el campo de un alambre infinito, solamente que tienen que calcular cuánto es la distancia. Eso del lado de afuera, ¿no? Del lado de adentro, por supuesto, si yo estoy acá adentro va a ir cambiando, y acá dentro de todo vale 0, ¿no? Porque ahí la corriente concatenada vale 0. Es un problema típico de Ampère, ¿sí? Bueno, bien, traten de plantearlos, y después si tienen preguntas puntuales sobre esto, lo vemos, ¿sí? Esto más o menos, los ejercicios son aproximadamente del mismo nivel
que los que van a hacer en el parcial. Esto es un posible parcial, digamos. Los ejercicios están tomados de cosas que se tomaron en parciales o en finales.